Segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 7, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Mire, el apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol que habla acerca del amor de Dios y habla acerca de caminar en amor y de vivir en amor, está enseñando aquí a apartarse de ciertas personas. Y esto no cae dentro de la clasificación de hacer acepción de personas, sino que esto cae dentro de lo que es el celo por la sana doctrina, que ha de llevar a los verdaderos creyentes a apartarse de aquellos que no son verdaderos creyentes. O sea que aunque entendamos el principio de no hacer acepción de personas, eso no significa que el creyente está obligado a relacionarse o a aceptar a todo el mundo y aún a soportarlo o a compartir la forma de vida o las creencias de las demás personas. No, el no hacer acepción de personas básicamente significa en no ser injustos en cuanto a tratar a las personas midiéndolas por las cosas materiales en lugar del valor que tienen como personas. Pero esto es otro ámbito de aplicación. El apóstol Juan viene y de una manera bien clara dice: miren, si a ustedes viene alguien con una doctrina diferente de la doctrina de Cristo, si alguien les viene a predicar algo contrario a lo que ustedes creen, les viene predicando, por ejemplo, que disfruten la gracia, hombre, si Dios sabe que somos carne. Dios sabe que el hombre peca, así que usted viva la vida, haga el ánimo, haga el esfuerzo, pero al final sepa que Dios lo va a levantar. Si alguien le viene con una doctrina que es diferente a la doctrina que usted ya ha recibido, de la santificación, del temor de Dios, de la misericordia, de la verdad, del temor de Dios, del juicio, entonces dice el apóstol Juan que no le digan bienvenido, no lo reciban en la casa. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea que cuando un creyente verdadero, un creyente que ha sido instruido en la sana doctrina, tiene una relación cercana, una gran amistad y mantiene nexos o lazos con aquellos que tienen una doctrina contraria a la sana doctrina, se hace partícipe del pecado del otro. Y Juan está diciendo: no hagan eso. No pueden ustedes decirle bienvenidos a aquellos que tienen una doctrina contraria, porque es como que ustedes participen, respalden aquello. Y ese es parte del problema, por ejemplo, por el cual es imposible que el ecumenismo sea algo que viene de Dios. El ecumenismo trata de unir iglesias. El ecumenismo trata de que en función de que caminemos en la unidad, en función de que no hayan divisiones y que agrademos a Jesús que oró por la unidad de la iglesia, nos unamos con aquellos que creen cosas diferentes a nosotros y que no seamos tan cuadrados. No seamos tan celosos y dejemos a un lado esas cosas y caminemos en la unidad, caminemos en el espíritu, caminemos en el amor. Pero Juan está diciendo que la doctrina es causa de división. Imagínense que ahora mismo el Papa ha proclamado de que la iglesia va a cambiar o ha cambiado su posición con respecto a la homosexualidad. Por primera vez un Papa ha hablado de esa manera. Es parte de la corrupción y de la inmoralidad que hay en el mundo. Así que el Papa, como líder de la Iglesia Católica, ha proclamado que la Iglesia Católica está abierta para recibir a los homosexuales porque ellos tienen dones y talentos que hay que permitirles que los compartan. Entonces, desde ese momento, ellos dejan
ahora de proclamar una actitud o de proclamar un mensaje de arrepentimiento, de juicio, de señalar esto como un pecado, sino que se les está diciendo, no, ustedes pueden venir. Ahora, si la iglesia católica y muchas otras iglesias evangélicas, desgraciadamente, también han hecho lo mismo, todos aquellos que se unan con los que han tolerado o están de acuerdo con esa decisión, están diciendo, está bueno. ¿Me comprende? Todas las iglesias que se unan o que aceptan relacionarse con iglesias que han aceptado el homosexualismo, algo que es contrario a la sana doctrina, están participando del pecado de ellos. Porque indirectamente están diciendo, sí, la verdad es que yo no tengo ningún problema con ellos, puedo relacionarme con ellos. Entonces es un problema muy grande porque a través de esto se da una forma de leudar a la iglesia, de confundir a las personas y de desviarlas y de apartarlas del camino correcto. Entonces esto no tiene nada que ver con hacer acepción de personas. Esto tiene que ver con sabiduría de Dios. Esto tiene que ver con celo por la sana doctrina. Entonces Juan dice de una manera bien clara, si alguien viene con una doctrina diferente, no lo reciban. Si alguien viene con una enseñanza, usted ya sabe de que tiene enseñanzas contrarias, abiertas, en contra de la palabra de Dios, en el momento que usted lo recibe y decide mantener esa relación o ese acercamiento, usted está respaldando lo que esa persona hace o dice o cree. Y se hace partícipe de sus pecados o de sus malas obras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Entonces nos enfocamos aquí en el hecho de que la sana doctrina es causa de separación de los verdaderos creyentes. Y no se trata de andar por ahí presumiendo que la mía es la mejor y la única. No, hermano. Dios tiene un remanente en todo el mundo. Y en medio del grueso de la red de iglesias en todo el mundo, aún en las iglesias peor enseñadas, habrán creyentes genuinos y verdaderos que Dios va a levantar en el arrebatamiento cuando el Señor Jesucristo venga para levantar la iglesia. Y aún de las iglesias mejor enseñadas y mejor fundamentadas, habrán personas que se van a quedar. Porque no es un asunto de iglesia, es un asunto de corazón. Es un asunto de convicción personal, es un asunto de relación personal. Pero en esa relación la doctrina es importante. O sea que no hay que pensar que la doctrina no importa. No, si no los apóstoles no hubieran escrito tanta doctrina. Y no se nos hablara acerca de velar por defender la sana doctrina, por permanecer en la sana doctrina. Si solamente creer en Jesús fuera suficiente, lo único necesario para poder ser salvo y no ser desviado, entonces la Biblia no contendría tantas instrucciones, tantos temas, tantos enfoques, que a la larga son los que hacen que las personas se desvíen de su comunión con Dios. Y esto es importante entender porque lo que nosotros creemos, hermano, determina lo que hacemos. Bueno, lo que usted cree determina cómo usted vive. Si usted cree, por ejemplo, que no importa diezmar, usted no va a diezmar. Ahora, si usted cree que cuando usted diezma, Dios le abrirá las ventanas en los cielos y va a reprender al devorador por usted, usted lo va a hacer y lo va a experimentar y lo va a enseñar. Amén. Si usted cree que Dios sana ahora, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, usted va a pelear por su sanidad. Pero si usted cree que Dios sana cuando a Él le da la gana, usted le va a decir, Señor, si quieres, puedes sanarme. Lo que usted cree define cómo usted vive. Entonces es bien importante creer lo correcto. Y no unirnos, no ligarnos, no hacer alianzas con aquellos que creen incorrectamente. A Dios no le agradan las alianzas cuando son incorrectas. El rey Josafat hizo alianza con el rey Acab y por poco lo matan. Bueno, hasta se fue a la guerra con él. Y aquel hasta se lo engaña. Mirá, le dice, yo voy a ir disfrazado, le dice, pero vos ponete las ropas de rey, le dice. Y la guerra era contra Acab, fíjese. Y se mete el rey Josafat con sus ropas reales y el rey enemigo había dado una orden. No peleen contra capitán, no peleen contra soldados, no peleen contra los chicos. Vamos contra el rey. ¿Y a quién le iban a dar? A Josafat por andar así, ve, con Acab. Tenga cuidado usted con quién anda. No haga alianzas con Acab, no va a ser que le den a usted por darle al otro. Y después todavía Josafat no aprende la lección y hace alianza con el hijo de Acab. Y comienzan a construir barcos, a construir naves para que viajaran y trajeran oro.
¿Y qué es lo que sucede? Dios interviene y causa que se le quiebren los barcos. Hasta ahí entendió Josafat, que no tenía que andar en esas alianzas. Entonces, ubiquémonos y especialmente con aquellos que estuvieron el martes. Esto no es hacer acepción de persona. Esto es ser sabio. Y en la sabiduría usted guarda su vida. Porque aquello que usted tolera, aquello que usted contempla, aquello en lo cual usted permanece cerca, a la larga lo puede leudar. A menos que usted esté cerca para poder cambiar. A menos que usted sea un influenciador. Y usted es el que está causando cambios en las otras personas. Pero es necesario entender que si hablamos de la doctrina, el apóstol Juan nos hace entender que es muy importante que se dé una separación en base al celo por la sana doctrina. Nosotros podemos saber a través de la palabra que lo que nosotros hacemos, es decir, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo procedemos, lo que nosotros hacemos puede agradar a Dios o puede desagradar a Dios. Pero mire, no es cierto que nosotros, hasta que venimos a la iglesia, nos acordamos otra vez de enfocarnos en Jesús, la salvación, el reino. Pero durante el día vivimos normales, pensamos, actuamos, reaccionamos y no andamos pensando si agrada a Dios, si no agrada a Dios. Solo vivimos, andamos en automático. Ya cuando venimos a la iglesia es que venimos a arrepentirnos, sí, ¿verdad? No tenía que haberle gritado a aquella señora, ¿verdad? Ay, no le hubiera aventado el tomate cuando me dijo que dejara de estarme ayugando. Ay, no me hubiera enojado. Y comienza usted a recapacitar en lo que hizo, que no debió haber hecho, las reacciones que no tuvo que haber tenido. Pero no estamos como bien conscientes pensando, esto agrada a Dios, esto no, así que no lo voy a hacer. Pero sin embargo nosotros tenemos que saber que nuestro estilo de vida, siempre, cada acción, o agrada o desagrada a Dios. Amén. Ahora, en Romanos capítulo 14, verso 22, después de que el apóstol Pablo toca un principio relacionado con las diferencias doctrinales que no son relevantes, oiga lo que dije, porque Juan está hablando de diferencias radicales. Juan está hablando acerca de no decirle bienvenido a alguien que tiene una doctrina contraria a la sana doctrina. Pero Pablo está hablando de creencias sobre cosas que no son muy relevantes. Una de ellas podría ser cubrirse la cabeza de parte de las mujeres. Eso no salva ni condena. Y habría que tener una actitud espiritual de parte de las mujeres que no se cubren la cabeza para con aquellas que se cubren. Y en ningún momento emitir un juicio, ¿verdad? Un comentario, ¿verdad? Pobrecitos, como todavía están en ignorancia, ¿verdad? Están en atadura. Es que el velo que tienen en la cabeza, en realidad lo tienen en los ojos. No, usted tiene que cuidar su corazón. Amén. Pero también tiene que haber una actitud espiritual de parte de las que se cubren la cabeza. Para con aquellas que no se cubren, a las que consideran hijas del diablo, que con todo y pantalones se van a ir al infierno. Con todo y maquillaje, con todo y todo. Porque son tan tremendas. Que traen una condenación y un señalamiento. Entonces se necesita una actitud espiritual de las mujeres que se cubren la cabeza para considerar que la salvación no puede depender de un trapo en la cabeza. Amén. Entonces es un asunto del corazón, es un asunto espiritual. Así que hay que separar lo que son aquellas cosas doctrinales que van en contra de la sana doctrina y lo que son aquellas cosas que no son muy relevantes. Y el apóstol Pablo habla sobre ellas, pero menciona una frase que en lo particular, a mí hace años que la encontré, me puso en qué pensar y establece para mí como un ancla. 14, 22 de Romanos. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, a los hombres no les ande presumiendo que tiene fe. A Dios impresiónenlo si es que puede. Delante de Dios muestre la fe, porque Él sí sabe si tiene o no tiene. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mire esa frase. Vuélvala a leer. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y ya aprendimos que bienaventurado significa dichoso, significa feliz, significa afortunado, significa alguien que va a poder disfrutar la vida. Y aquí está diciendo que es bienaventurada la persona que en las decisiones que toma, en las cosas que permite en su vida, no acarrea condenación. O sea que son decisiones tomadas con sabiduría,
Son decisiones tomadas apoyados probablemente en la palabra de Dios, apoyados en la guianza del Espíritu, apoyados en la instrucción bíblica. Y esas decisiones que toma no lo llevan a la tristeza, no lo llevan a problemas, no lo llevan a sufrimiento. Y realmente, hermanos, es una bendición vivir así. Que lo que usted aprueba, lo que usted acepta, no le traiga problemas. Que lo que usted recibe, lo que usted permite, no sea algo que le vaya a causar dificultades. Y eso tiene un rango de aplicación bien amplio. Por ejemplo, yo como pastor podría aprobar que venga alguien a la iglesia y le permito que ministre la palabra, que enseñe, que ministre al pueblo, y al final, por no conocer a esa persona, por no tener referencias de la persona, al haber tomado una decisión de aprobación, de aceptación, traigo un daño a la iglesia por lo que vino a enseñar. Pero si yo traigo a alguien que edifica, soy bienaventurado. Porque lo que aprobé no trajo consecuencias, no trae problemas, trae bendición. Ahora lo mismo puede ser en la familia. Tal vez han estado ahorrando, ¿verdad? Como familia, compremos un carro y luego enganchan al esposo, ¿verdad? Mire, se lo vendo en 1,500. Y el esposo no oye que la esposa le dice, no, muy barato, no va a servir, no lo hagas, y lo compra. 2 meses y el motor se funde. No es bienaventurado aquel que toma decisiones y le traen sufrimiento. ¿Me está entendiendo? Ahora esto en la aplicación espiritual es mucho más importante. Porque lo que usted acepta, lo que usted permite, lo que usted aprueba, va a traer bendición sobre su vida o va a traer maldición. Entonces Pablo dice, es que feliz aquel que en las decisiones que toma no se enreda la vida. Otro ejemplo, papás que les permiten novio a la cipota. Bienaventurados si ese es el que era, el que debía ser y el que será. Pero si ese no es el que era y lo aprueban, ¡ay Dios! Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Me está entendiendo entonces? Se necesita sabiduría, hermanos, para poder tomar decisiones. Yo he tenido casos aquí, y lo voy a decir abiertamente, en que yo no he autorizado noviazgos y los padres lo han hecho. Entonces, cuando jugamos de esa manera, yo no me meto. Quedemos claros en eso. Yo no me meto en eso. Si yo no estoy metido desde el principio, no me venga a meter después. Ya pasó el 2 de noviembre, hermano. Es que es una posición tal vez un poco radical, un poco cuadrada, pero yo no quiero aprobar o yo no quiero ser partícipe de cosas que después van a traer consecuencias. Amén. Entonces, si no me toma en cuenta al principio, no me toma en cuenta después. Si está como un hermano que viene a hablar conmigo y me dice, mire hermano, me dice, quiero que me haga un favor. ¿Qué pasó? Quiero, me dijo, que me apoye para que hablemos con el hermano fulano de tal, porque me debe $5,000 y no me los paga. Y le digo yo, ¿y desde cuándo se los debe? Uy, hermano, si me dijo que en 6 meses, ya pasaron 2 años y medio, casi 3. Y solo me ha abonado como 1,500 y los intereses que yo he tenido que pagar, si es un gran problema. Entonces, no sé, me dice, si hablamos los dos, mire qué inteligente, si hablamos los dos, o habla usted solito con él. Opción A, los dos. Opción B, solo usted. Opción 3, yo no me meto. Y le dije, opción C. Usted no me preguntó, le dije yo, cuando le prestó el piso al hermano. Porque si me hubiera preguntado, yo lo habría aconsejado. Pero ahora que está en el problema, no me venga a mí a pedir que solucione el problema. Ya pasó el 2 de noviembre. Tal vez es un ámbito de aplicación diferente del enfoque principal, porque en realidad el asunto es, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Sus decisiones le han traído consecuencias. Sus decisiones le han traído bendiciones. Es bienaventurado cuando usted, en base a lo que ha decidido, usted va de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Usted va de poder en poder, de gloria en gloria. Cuando usted toma en cuenta a Dios. Cuando usted no se apoya en su propia sabiduría. Cuando usted no actúa, no, yo sé que yo podía, van a ver, y después no puede, y después no hay que hacer. Entonces vemos en la palabra que
Cuando se trata de vivir la vida en el temor de Dios, en la obediencia, en la dependencia de Dios, en la comunión con Él, en el crecimiento de la sana doctrina, realmente esto demanda de cada uno de nosotros un esfuerzo bien consciente, como para saber dónde estamos parados y en base a eso saber tomar decisiones correctas, para que no atraigamos consecuencias sobre nuestra vida. Mire, la palabra de Dios contiene instrucciones tan sencillas, tan simples. La Biblia está llena de sabiduría. Dice de que usted no tiene que salir de fiador por su hermano si no tiene con qué pagar. Ahora, si tiene con qué pagar, hágalo, porque no hay amor más grande que poner la vida por el hermano. Ya se fueron otra vez. Ya no es 2 de noviembre, hermano. La Biblia contiene instrucciones claras, simples, directas. Si no tiene, ¿por qué va a poner la cara si no tiene con qué pagar? ¿Para qué te van a quitar la cama? Dice la palabra, ¿verdad? Entonces son instrucciones, es sabiduría, es sensatez que esté en la palabra. Y uno tiene que aprender a vivir por la palabra, tomando decisiones correctas. Y volviendo a la aplicación más importante esta noche, que es la sana doctrina, imagínense cómo no están de desviadas y deleudadas las iglesias ahora. En el portal Noticia Cristiana, si no lo cambiaron hoy, todavía el día martes, en la portada principal estaba: iglesias ofrecen cerveza para atraer visitantes. Y entonces cuando me metí a leer la noticia, y algunos ya se alegraron aquí, hermano, estamos hablando de celo, tener temor de Dios, hermano, por el amor de Dios, hombre. Cuando yo comencé a leer la noticia, que me voy dando cuenta que, bueno, está en California, pero no es solamente una. Ya hay 3 grandes iglesias en los Estados Unidos que están ofreciendo cerveza a la gente, y la mentalidad es esta: no, es que queremos ganar a los inconversos, pues. Entonces lo que queremos es que vengan una platicadita, 3 máximo, y después les predicamos el evangelio. Imagínense. Todos los hermanitos bien alegres después, aleluya, ¿verdad? Amén, bendito el Señor. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por eso yo he sido un poco cuadrado, hermano, con la vestimenta. Por eso he sido un poco cuadrado con la música. Porque yo no quiero incurrir en condenación en lo que yo apruebo como líder. Y usted tiene que tener ese celo por la sana doctrina, ese cuidado. Es mejor ser conservador que liberal, hermano. Es mejor. Es mejor ser republicano que demócrata. El que tiene oídos para oír, que entienda. Entonces el asunto es que uno con la palabra adquiere sabiduría. ¿Alguien dice amén? La palabra nos hace sabios. Pero con la palabra tenemos que aprender a caminar en obediencia y confiando en Dios, aunque no nos parezca, y de esa manera esperar los resultados que Dios ha dicho que van a venir sobre nuestra vida. Entonces mire, por un lado, mi enfoque esta noche es que a través del apóstol Juan se nos enseña a que tengamos cuidado de no unirnos con personas que proclaman, sostienen o creen una doctrina diferente a la sana doctrina. Y ahí entra cualquiera que quiera sostener un estilo de vida de libertinaje, cualquiera que quiera sostener un enfoque de aceptación de vicios o de entretenimiento ligado a la iglesia. Por ejemplo, se dice que la iglesia donde se congregaba Cacá se convertía en un ring para lucha libre los sábados en la noche o aún los domingos. Entonces, hay cada cosa, hay cada tontera. Pero hay que ser celosos por la sana doctrina y mantenernos en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay que tener cuidado de no unirnos, de no hacer alianza como iglesia, como personas, como individuos, como negociantes, con aquellas personas que realmente no van a ser de bendición para nuestra vida. Se está dando como moda ahora esta palabra, la palabra inclusión. La palabra inclusión es peligrosa. Y ahora lo último que hay son las iglesias inclusivas. Las iglesias inclusivas incluyen a los homosexuales, incluyen a las lesbianas, porque Dios es amor. Y cortan la segunda frase. Es fuego consumidor. Entonces en las iglesias inclusivas se enseña que hay que proclamar la unidad, hay que proclamar el amor, hay que proclamar el perdón, la misericordia.
Y entonces se abre la puerta para recibir a cualquiera. Pero esa no es la sana doctrina. Esa no es la sana doctrina. Ya vamos a ver un texto donde claramente se nos habla acerca de eso. Pero establecemos entonces la idea de que la doctrina tiene que causar una separación. No una separación arrogante, no una separación orgullosa de que cuando usted se encuentra con otros creyentes, ¿verdad? Y encuentra a alguien que sabe que no tiene mayor conocimiento o que su denominación ya se sabe que adolece de una formación y usted va a actuar con soberbia. No, se trata de no unirnos a aquellos que sabemos que están enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Si a usted alguien le dice, mire hermanito o hermanita, vamos a orar por una hermana, así que yo creo que tenemos que sacarle mínimo 2 sapos, unos 3 geckos y quizás una media docena de clavos. ¿Y usted qué va a ir a hacer orando con esa persona? ¿Me están entendiendo? Porque yo sé que algunos no me entienden, porque no conocen de esa doctrina. Pero usted qué tiene que ir a hacer con alguien que va a ir pensando en que va a conseguir media libre de clavos, que van a poder hacerle ahí una brujería, un hechizo, una limpieza, van a sacar un entierro y todas esas cosas. Y usted, que usted sabe que eso no es lo bíblico, no es lo correcto, ¿qué va a hacer uniéndose con esa persona? No tiene ningún sentido. Entonces la doctrina es causa de separación. ¿Estamos claros? Ahora, por otro lado, se nos instruye a recibir al débil. Romanos, capítulo 14, verso 1 en adelante. Pero esto es diferente. Porque una cosa es que yo, voy a ponerme yo como ejemplo, una cosa es que yo en mi celo no quiero aliarme, no quiero unirme, no quiero participar de aquellas cosas que sé que están abiertamente en contra de la palabra. Otra cosa es que yo tolere a las personas, conviva con las personas que yo sé que no han tenido un crecimiento espiritual y creen cosas que aunque no son correctas, no son en contra de la sana doctrina. No son dañinas a la sana doctrina. Y entonces tiene que haber un poco de tolerancia. Ahí entra el ejemplo de cubrirse el cabello. Ahí entraría el ejemplo de no usar oro, por ejemplo. Hay iglesias donde es pecado que las mujeres vayan a ponerse joyas. No sé, eso es una mundanalidad. Las mandan al infierno con todos los aritos y con todos los dientes de oro y con todo lo que tengan en el cuerpo. Porque es una cosa de condenar de una manera tan abierta. Ahora, en Romanos 14, Pablo aborda este asunto de otra manera. Reciban al débil en la fe, dice. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. Conmigo trabajaba un hermano que no comía pollo campero. Y yo le decía, ¿por qué no come pollo? Es que tiene sangre, me decía. Y como la Biblia prohíbe comer sangre. No, pues si hermano Leo tiene sangre, porque toda la carne tiene sangre, pero diferente es la prohibición bíblica de beber sangre o de comerse la sangre como un acto ya propio a propósito. Pero la carne tiene sangre. No me dice, es que yo no sé cómo han matado el pollo, entonces mientras yo no veo cómo lo matan, no lo como. Yo no iba a poner, usted es un ignorante, tan sabroso que es, y ponerme a molestarlo, ¿no? Está bien, pues. Porque eso es de lo que está hablando Pablo ahora, de recibir al débil en la fe. Yo creo que es cierto de que en algunas piezas, ¿verdad? Si no se cosen bien, usted puede encontrar por ahí un poquitito de color rojito, ¿verdad? Pero eso es diferente a que se haga la violación de la instrucción divina en el Antiguo Testamento. Carne o animal con su sangre no comerás. Porque la sangre fue dada para expiar, o sea, hay un simbolismo, había un propósito en la sangre. Y lo que más se parece ahora es a aquellos que les gusta comer, perdón por la palabra en internet, moronga. Porque esa es la pura sangre del cerdo. Allí sí hay una violación bien directa porque está prohibido en la palabra comer sangre. Entonces, cuando vamos a la aplicación de Romanos 14, Pablo dice de que hay que aprender a saber cómo llevarnos los unos con los otros con respecto a los débiles en la fe para no contender sobre opiniones. Dice, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Verso 4.
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esto es algo que tiene que estar en nuestra mente, mi hermano, siempre. ¿Y usted quién es para juzgar a otro? Los criados tienen un señor. Todos los criados, todos los siervos tienen un señor. Amén. Entonces es su señor a quien le corresponde juzgar, no a otro criado. Entonces la Biblia establece, o el apóstol Pablo establece esto de una manera así bien tajante. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Para que juzgues al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo está diciendo, mira, a ti nadie te ha llamado para juzgar el estilo de vida de otro. Tú tienes que juzgar tu propio estilo de vida. Porque si él tiene un Señor, su Señor se va a encargar de sostenerlo. Y mire esta gran verdad, hermano. Cómo Dios ha usado a un Billy Graham por décadas para alcanzar millones de personas con el evangelio en el extremo bautista. Y cómo Dios ha usado a un Benny Hinn por años con milagros, sanidades y testimonios de todo tipo en el ala pentecostal. Porque si nos ponemos a analizar y a juzgar la cuestión aquí, bueno, uno de los dos tiene que estar equivocado. Y podríamos juzgar en lo que no es relevante y pensar, bueno, si el bautismo con el Espíritu Santo es una realidad, entonces Billy Graham está equivocado. Pero eso no ha anulado el hecho de que Dios lo ha usado como un instrumento para llevar la salvación a millones de personas. Sí, mire, Billy Graham mantiene un testimonio de que cuando él comenzó su carrera evangelística, y eso se habla allá por 1950, si no me equivoco, o 40, no estoy muy al tanto. Habían 3 grandes evangelistas, y el más desconocido era Billy Graham. Habían otros 2 que eran famosos, ya se habían levantado. En cuanto a la predicación, en cuanto a la capacidad de desenvolverse, etcétera, etcétera. Pero años después, uno ya había dejado a su esposa y se había ido con otra mujer y se había apartado del ministerio. Y años después, otro terminó torciéndose completamente en cuanto a la palabra y también terminó fuera del evangelio. Y solo Billy Graham siguió adelante. Que hay una foto con el Papa y que le pusieron una túnica, a mí no me pregunte de eso. Yo lo que sé es que el hombre ha predicado a Cristo y a través de la predicación yo sé que hay millones de personas que han entregado su vida a Cristo. Que cómo Dios lo va a juzgar a él, a saber, hermano. Porque yo le puedo testificar algo a usted y espero que no me vaya a malentender absolutamente en nada. Cuando yo no era un creyente, cuando yo miro hacia atrás, yo veo todas las piezas que Dios usó para llevarme a mí a Cristo. Y una de las piezas que yo recuerdo fue un libro que yo encontré en la casa de una tía, la única tía que tengo por parte de mamá, que se llama El Camino a Cristo. Y ese libro fue escrito por un sacerdote que se llamaba José María Escrivá de Balaguer. Y él es el fundador del Opus Dei. Y yo comencé a leer ese libro porque yo, como usted ya le he testificado sobre mi búsqueda de Dios, y estar metido en una serie de movimientos religiosos, yo me comencé a leer el libro porque hablaba de Cristo. Y mire, no hablaba de María, hablaba del camino a Cristo. Y me presentó a Cristo como el camino para el Padre. Un cura, un sacerdote. No le estoy diciendo para que lo vaya a leer porque usted ya está convertido, ¿verdad? A menos que no esté convertido. Tal vez Dios tiene misericordia. Pero fue una de las piezas en el rompecabezas, ¿me está entendiendo? Que Dios utilizó para darme a mí entendimiento de que yo tenía que poner mi fe en Cristo. Supongo yo que por su doctrina, su creencia, José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, por no haber nacido de nuevo, supongo que él murió en condenación. Pero él me enseñó el camino a Cristo. ¿Me entiende? Es que es lo mismo con usted. Usted puede ganar a alguien y de aquí a 5 años usted no está en la iglesia ni en el evangelio. Pero usted fue el canal de bendición para otra persona. Amén. Ahora, es importante entonces el darnos cuenta de que hay cosas que son relevantes por las cuales tenemos que contender. Hace algunos días le prediqué sobre contender ardientemente por la fe.
Pero hay otras cosas sobre las cuales no hay que contender, hermano. No vale la pena andar discutiendo sobre opiniones, sobre cosas irrelevantes que no afectan la salvación. Ese es el punto particular. Ahora el apóstol entonces dice en el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, mientras por un lado encontramos a Juan diciéndonos que nos separemos de aquellos que tienen una doctrina contraria. Nos vamos a mantener alerta para no aceptar, para no hacer alianzas con aquellos que mantienen doctrina contraria. Pero por el otro lado, tenemos que estar abiertos para recibir a los débiles y ver de qué manera nosotros podemos ministrar sus vidas. Ver de qué manera nosotros podemos ser ejemplos para ellos. ¿Alguien está de acuerdo? Porque lo que usted sabe determina cómo usted vive. Y cómo usted vive puede ser de bendición para otras personas. Entonces, por un lado se nos instruye a apartarnos de aquellos que vienen en contra de la sana doctrina. Pero por otro lado se nos instruye a estar abiertos a los tiernos, a los débiles en la fe. Pero también la sana doctrina incluye lo que Pablo escribió a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 7. Y ahí es donde entra este asunto de las alianzas y de la aceptación, del acercamiento con personas que abiertamente están viviendo en pecado. Y entonces el apóstol escribe, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Mire, Pablo tenía una conciencia y un testimonio personal que él podía pararse y decir, ustedes a mí no me pueden señalar de que yo vivo ociosamente y que estoy comiendo de balde el pan, porque ustedes saben cómo me he conducido. Y Pablo habla acerca de su conducta, de su vida, de su manera de ministrar a la iglesia. Y dentro de esto también entra el hecho de que él menciona de que cuando la iglesia no tuvo la capacidad de sostenerlo, mis manos me han servido, dijo. Para los que están conmigo y para mí, estas manos me han servido, dijo. Entonces Pablo trabajó cuando no habían recursos, cuando la iglesia no podía sostenerlo, él trabajó. Pero luego cuando él era sostenido, él se dedicaba de lleno a la obra, se dedicaba a las misiones, se dedicaba al ministerio. Y llegaba a un lugar, pasaba 2, 3 años, levantaba iglesias, establecía discípulos, se iba a otro lugar, sostenido por las iglesias. Pero él tiene el carácter y la libertad moral de decir, ustedes saben cómo he vivido. Yo no he comido de gratis. Yo creo que una cosa terrible que se puede decir de un pastor es, no hombre, si ese hermano es un haragán, hombre. Si la pasa bien chele. Si solo esperan del cultito el domingo y uno que otro entre semana, y de ahí solo dormidito y comiendo. Yo creo que eso sería muy vergonzoso, muy ofensivo. Yo por eso trabajo, hermano. Yo por eso me esfuerzo. Soy escritor, predicador, traductor, pastor. ¿Qué más le puedo agregar? Misionero. Maestro, dígame maestro. Realmente cuando uno llega a entender cómo es la vida en el ministerio y uno se deleita en el ministerio y uno sabe que lo que tiene que hacer es buscar fruto, uno va a procurar dar fruto porque Jesús dijo, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y yo en ese sentido recuerdo y puedo jactarme en el Señor, por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo los libros del SEM, creo que algún par de veces he mencionado eso, porque fue hace muchos años. Yo pasé años escribiendo esos libros y reescribiéndolos y revisándolos. Y mi esposa me decía, venía a acostarte, ya es noche. Yo decía, no, porque yo estaba con la cosa de que esta frase no está aquí, hay que borrarla y hay que volver a dar. Y me volví a llamar, venía a acostarte, ya es noche. Yo estaba con que ya tenía otro párrafo, ya había avanzado. Y si cuando me decía venía a acostarte, el tal párrafo no me gustaba, lo borraba y tenía que volver a comenzar cómo lo iba a redactar. Entonces yo puedo gloriarme, hermano, de que he trabajado
Y si me muero ahorita mismo, ahorita aquí, que cayera muerto, yo me muero contento. Porque he trabajado y he visto la gracia de Dios. Ahora, Pablo habla en esos términos porque él quiere ponerse como ejemplo en cuanto a esto. Él dice, nosotros no comimos de balde el pan de nadie, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho. O sea que él tenía derecho a ser mantenido, a ser sostenido por la iglesia. Pero él no quiso aprovecharse de ese derecho. Mira lo que dice después, sino por darles a ustedes mismos un ejemplo para que nos imiten. Y en ese sentido, yo creo que he tratado, he procurado de ser ejemplo en cuanto aún al trabajo físico dentro de la iglesia, porque es una forma de ministrar y de liderar a las personas. Que vean que no solamente se trata de dar órdenes y de mandar, se trata de vivir la vida, de vivir guiando a través del ejemplo. Verso 10, porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Sabiduría bíblica. Si su hijo no quiere trabajar, que no coma. Está en la palabra. Si el esposo no quiere trabajar, no le dé de comer. Ay, Señor, no, yo me meto en lío, ¿verdad? Es decir, después total solo me subo al carro y salgo corriendo, pues. Es sabiduría bíblica. El que no trabaje, que no coma. Verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esto es vergonzoso, que un cristiano no trabaje y que ocupe el tiempo solo para andar como que farolito de la calle, aplanando calle, como que trabaja en el DUA, MOP, ¿verdad? O fobial ahora, para arriba y para abajo. Eso es vergonzoso para un creyente. Que no trabaje y que solo ande, que el tiempo pase, solo envejeciéndose. No hay fruto, no hay riqueza, no hay resultados del esfuerzo, no hay nada, solamente vivir la vida. No. Y Pablo dice, no debe de ser así. Verso 12, a los tales mandamos. Ve qué autoridad la de Pablo. Y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mire si no es serio el enfoque del apóstol con respecto a un miembro que anda desordenadamente en la iglesia. Es que no sería como así, mire. Voy a ocupar el hermano Oscar. Venga para acá, hermano Oscar. Voy a ocupar de mal ejemplo, pero es mentira, que quede claro. Subrayado y con negritas, que esto solamente es un ejemplo. He llamado al hermano Oscar porque yo lo he confrontado 3 veces y realmente el hermano no quiere sostener a la familia. Ponga cara de enojado y de bravo así como... Yo ya lo confronté. Él no quiere sostener a la familia, él no quiere trabajar, él no se involucra en la iglesia, dice que es cristiano, quiere ocupar de pantalla la iglesia y yo esta noche quiero señalarlo delante de ustedes. Él anda desordenadamente, yo lo desconozco, lo voy a borrar del libro de la vida del CCF allá en Gobernación. Y hermanos, no se junten con él. Imagínense. Siéntese. Recuerde que solo era un ejemplo. No quiero que a partir de aquí el hermano ande ahí todo tristoso y nadie le habla. No. Pero es lo que la palabra dice. Que si alguien anda desordenadamente, señálenlo. Y también por allá atrás tenemos. Y por aquí tenemos. Imagínense. Señalando como quien dice, este es. No se junten con él hasta que cambie. ¿Cuál es la intención? Que se avergüence, que recapacite y que cambie su forma de ser. ¿Cuál es la realidad en la iglesia? La gente anda desordenadamente, viven como viven y están en la iglesia. Levantando manos, cantando, involucrados en cualquier cosa. Porque no se aplican estos principios que son espirituales, que son del gobierno, que son de la verdadera relación con Dios. Ahora vemos entonces en la palabra que se nos instruye, vamos recapitulando, a tener cuidado y a separarnos de aquellos que traigan una doctrina contraria a la sana doctrina. Pero se nos instruye a estar abiertos a recibir a los tiernos en la fe, a poder ser de bendición para ellos. Pero se nos instruye a apartarnos de los hermanos que andan desordenadamente. Señalarlo y decir, no hombre, ya, ¿sabe?
de algunas personas, como pastor, yo he tenido que decirles cuando alguien habla de ir a visitarlo, no lo visite. Porque yo sé en qué está. Y como sé en qué está, sé que lo vayan a visitar no va a servir de nada. Y si le van a rogar que venga y vuelve a venir desordenadamente, va a ser un problema. Entonces, de algunos, yo me he tomado la libertad en base a la autoridad que me ha sido delegada de decir, no lo vaya a visitar. No vaya. Y a veces algunos han tenido tal vez la confianza, o si he tenido la confianza, puedo expresar por qué, pero a veces no. Pero aquí Pablo de lo que está hablando es, señálenlo y no se junten. ¿Cuál es la intención? Que se arrepienta y que cambie. La última instrucción, y concluimos esta noche. También se nos escribe a que no nos juntemos con aquellos que abiertamente, llamándose cristianos, andan viviendo en pecado. Verso 9. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Pero luego aclara. Pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los avaros. O con los ladrones. O con los ladrones. O con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces Pablo viene y enfoca esta verdad, este principio. Un creyente verdadero tiene que mantener una relación con el mundo, pero esa relación con el mundo es de influencia. No se trata de que yo no puedo comer con ustedes, muchachos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y se sienta con su pan con queso allá de un lado y los compañeros de trabajo allá en la mesa. Bien santo, bien espiritual. No se trata de eso. Si son inconversos hijos del diablo, usted puede comer con ellos para poder ser luz en medio de las tinieblas. Es más, debe estar con ellos para poder mostrarles lo que es un cristiano. Usted no puede apartarse de aquel amigo, de aquel compañero que sabe que es abiertamente un bebedor o que hace trampas o esto o lo otro. No, usted puede tener una relación tratando de influenciarlo para alcanzarlo, para mostrarle, para testificarle cómo debe de ser la vida. Pero el apóstol Pablo está diciendo, es que yo les escribí, verso 11, que no se junten con ninguno. Miren, no se junten, dice. Que llamándose hermano, fuere fornicario. O sea, anda viviendo en un desorden sexual, manteniendo relaciones fuera del matrimonio, no está casado y vive abiertamente en esa área. O avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, se nos instruye a separarnos de los hermanos bandidos. Amén. Allá atrás eran los desordenados, los que no trabajaban. Pero ahora nos metimos con otra categoría. Y mire, hermano, que se incluyen los fornicarios, pero también los maldicientes. O sea que usted no debería sentarse a comer con ningún hermano mal hablado que le gusta proferir palabras incorrectas. Porque esto es parte del celo, esto es parte de la actitud de respeto, esto es parte de cuidar su propia identidad. Ahora, si es un mundano, ahí es diferente. Por eso es que el apóstol en el verso 5 dijo, de que si él hubiera señalado que había que apartarse totalmente de los pecadores de este mundo, los fornicarios, los avaros, los ladrones, los idólatras, entonces sería necesario salir del mundo. Y bajo ese enfoque, erróneamente, muchos evangélicos se aíslan de la familia, se aíslan de los amigos. Y muchos evangélicos, por ejemplo, en el tiempo de fiestas o de cumpleaños no van a visitar a sus familiares, porque han sido enseñados que eso es pecado, que eso no está bien. En lugar de ir y darles testimonio de que se pueden alegrar sin beber, por ejemplo. En lugar de ir y darles testimonio de que ellos han sido bendecidos y pueden compartir lo que tienen. Llevar bendición, llevar alimentos, llevar algo. Entonces se nos habla acerca de la influencia que necesitamos tener con el mundo, pero se nos habla también del celo que tenemos que tener de no convivir con aquellos que diciéndose que son cristianos están viviendo en el pecado. Ahora, ninguna de estas cosas entra dentro de lo que es la instrucción de tener acepción de personas.
No, esto es vivir con sabiduría y tener celo por la palabra de Dios y tener prudencia con respecto a la vida personal. Hay otra área también que no entra dentro de lo que es el hacer acepción de personas. Probablemente la toque detenidamente más adelante, no estoy seguro todavía, y sería el área de honrar a los que merecen honra. Eso no es acepción de personas, porque Pablo instruye que hay que honrar al rey, que hay que pagar tributos al que se le debe tributo. O sea, que a cada uno hay que darle lo que se le debe. Y hay gente a la que hay que honrar, y a la gente que se le honra no significa que se está teniendo acepción de personas y no se está honrando a los demás. No, se le da honra al que merece la honra. Entonces, esto de la honra y esto del acercamiento o la aceptación de personas viviendo una vida desordenada no tienen nada que ver con lo que es acepción de personas. Y todo esto, hermanos, es parte de la serie o de la secuencia viviendo como cristianos. Y como cristianos somos llamados a no unirnos a aquellos que tienen una doctrina contraria, a permitirnos acercarnos a aquellos que son débiles en la fe, a apartarnos de aquellos que andan desordenadamente y no trabajan. Así que de ahora en adelante, pregúntale a los hermanos, ¿y usted trabaja, hermano? Porque si no, no me siento aquí, diga. Y también apartarse de aquellos que andan desordenadamente en cuanto al pecado. Amén.